¿Dónde estaba Dios cuando Job perdió todo? Cuando sus hijos murieron, cuando su cuerpo se descomponía en heridas, cuando sus amigos lo acusaban y el cielo parecía completamente cerrado. ¿Dónde estaba Dios mientras un hombre justo gritaba en silencio sin recibir respuesta alguna? Esta pregunta atraviesa siglos, atraviesa culturas y continúa resonando en el corazón de quien ya ha sufrido sin explicación. Porque el dolor de Job no es solo una historia antigua registrada en las Escrituras, es el reflejo de la angustia humana frente al sufrimiento que parece injusto, de la fe que sigue viva incluso cuando Dios no habla, y del silencio divino que muchas veces duele más que la propia pérdida. La historia de Job nos presenta un dilema profundo. ¿Acaso el silencio de Dios significa ausencia? ¿O hay algo siendo construido exactamente en ese silencio que no logramos percibir? Era como si el cielo hubiera cerrado sus ventanas. Job, un hombre justo e íntegro, se sumía en un dolor profundo que superaba los límites del cuerpo. Sus pérdidas no se contaban solo en bienes o en hijos, sino en dignidad, en identidad, en suelo. El relato de su historia comienza en medio de la abundancia, pero en un abrir y cerrar de ojos, la tragedia vacía su vida como un viento que barre una casa sin puertas. Mientras todo se desmoronaba, Job gritaba, no con sonidos, sino con el alma, un clamor que no resonaba en ningún lugar. Las palabras escritas en el libro de Job capítulo 3, versículo 26, abren ese desespero. No tengo paz, ni descanso, ni sosiego, solo inquietud. Era un silencio que hería más que cualquier dolor físico. Este tipo de silencio espiritual es, quizás, uno de los aspectos más difíciles de la experiencia humana con lo sagrado. Cuando todo va mal, el alma espera al menos un consuelo invisible, una sensación de que, aún sin respuesta, Dios permanece allí. Pero ¿qué hacer cuando ni eso se siente? Job vive ese vacío de comunicación divina, y eso lo hace profundamente humano. No pierde la fe, pero cuestiona, se queja, desea no haber nacido. Entra en conflicto con el Dios que tanto respetaba, no porque se haya vuelto rebelde, sino porque su sufrimiento se ha vuelto insoportable. La ausencia de respuestas se convierte en un eco dentro de su propio pecho. El gran dolor de Job no estaba solo en la pérdida de los hijos, en la quiebra de sus bienes o en las heridas en su carne. Era la soledad ante el trono de Dios lo que más lo consumía. La oración que parecía subir y golpear el techo, volviendo con el mismo peso con el que fue lanzada. La sensación de estar hablando con la nada. Y aún así, Job no abandonó su búsqueda. No se quedó en silencio. El grito silencioso se mantenía firme, incluso cuando todo indicaba que nadie lo estaba escuchando. Esto revela una fuerza que va más allá de la comprensión, el coraje de seguir clamando, incluso sin tener respuesta. Muchos que hoy caminan con fe ya han pasado por este mismo valle oscuro. Saben lo que es sentarse en silencio, esperando por una palabra del cielo que nunca llega. Es por eso que la historia de Job toca tan profundamente, porque da voz a aquellos que nunca han sido escuchados, porque muestra que el grito mudo del alma también puede ser una oración, y que el silencio de Dios, por más incomprensible que sea, no es sinónimo de ausencia. Hay un misterio en la forma en que el Eterno se manifiesta. A veces, precisamente cuando pensamos que se ha ocultado. Lo que Job vive nos recuerda que el sufrimiento no es necesariamente una prueba de abandono. Puede ser, en algunos momentos, un camino que nos conduce a un tipo de fe que no depende de respuestas, sino que se sostiene en el propio clamor. Y al reflexionar sobre esto, tal vez cada uno de nosotros pueda entender que incluso cuando el cielo parece sordo, nuestro grito silencioso sigue siendo escuchado por un Dios que jamás duerme, aunque no hable. Hay una imagen que muchos llevan en el corazón en tiempos de angustia,
un cielo de bronce, intransponible, rígido, sordo. Esa es la metáfora utilizada en Deuteronomio, capítulo 28, versículo 23. Como consecuencia de una nación que se aleja de Dios, pero también traduce de forma angustiante la experiencia de quienes buscan consuelo y encuentran silencio. Job, en medio de su sufrimiento, vivió exactamente esa sensación. No negó la existencia de Dios, pero ya no podía percibirlo. Todo lo que antes era familiar, la paz al orar, la presencia sentida, el consuelo de la fe, se había convertido en un vacío cruel. Esta sensación de abandono espiritual es una de las experiencias más desestabilizadoras del camino de la fe. Es más que dolor, es una ruptura de vínculo con lo invisible. Job había sido un hombre que incluso en la prosperidad se entregaba a Dios con intensidad. Era él quien sacrificaba en favor de sus hijos, que temía a Dios en todo lo que hacía. Y ahora, en el momento en que más necesitaba sentir lo divino, todo lo que encuentra es silencio. No es solo la pérdida del consuelo espiritual, es la ruptura de una relación que sostenía toda su vida. Lo interesante es que, incluso en este estado de aparente abandono, Job no desiste de buscar. Su dolor lo lleva a cuestionar, a argumentar, a lanzarse en una conversación unilateral con Dios. Se atreve a hacer preguntas que muchos temen hasta pensar. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué guarda silencio? ¿Por qué permite el sufrimiento del justo? No son dudas vacías, sino preguntas cargadas de una fe profunda. La fe de quien cree tanto en Dios que se niega a aceptar este silencio como respuesta definitiva. Su alma todavía cree, incluso sin sentir. Es en este punto que la experiencia de Job trasciende los límites de la teología y se vuelve profundamente existencial. No enseña una doctrina sobre el sufrimiento, sino que muestra el camino de quien camina aún sin ver. Y esto tal vez sea lo más cercano que llegamos a la verdadera fe. No la certeza de que todo saldrá bien, sino el coraje de seguir incluso cuando nada tiene sentido. La sensación de abandono espiritual, entonces, no es el fin de la fe, sino, muchas veces, su maduración más dolorosa. Hay una diferencia entre sentirse abandonado y estar de hecho abandonado. Job se sentía solo, pero el desenlace de su historia muestra que Dios jamás lo dejó. Y quizás esa sea una de las verdades más difíciles de aceptar. Que incluso cuando todo indica que estamos solos, el Creador está más cerca que nunca. No hablando, no apareciendo, no interfiriendo de la manera que esperamos, pero presente, sosteniendo en silencio. Cuando el sufrimiento se instala en el cuerpo, arrastra consigo el alma. Job experimentó ese peso invisible con una intensidad que pocos se atreverían a imaginar. Sus heridas no eran solo en la carne. Él se cubría de cenizas, rasgaba las llagas con trozos de cerámica y se sentaba sobre el polvo como un hombre derrotado por dentro. Pero era por dentro que el dolor ganaba proporciones aún mayores. La narrativa de Job, capítulo 7, versículo 5, describe con crudeza: «Mi carne está cubierta de gusanos y costras de polvo, mi piel se rompe y forma pus». No hay metáfora aquí. Hay desesperación. Sin embargo, más devastador que el estado físico era el colapso emocional y espiritual. Job no solo sufría, se despedazaba lentamente por dentro. El luto por los hijos, la vergüenza pública, la incomprensión de los amigos, todo eso lo empujaba a un lugar de oscuridad donde ni siquiera el propio Job podía reconocerse. Él maldice el día en que nació, desea la muerte como alivio y cuestiona la razón de su existencia. No era solo una crisis de dolor, era una crisis de identidad, de propósito, de fe. El sufrimiento de Job revela una verdad muchas veces negligenciada. Hay dolores que no pueden ser vistos.
El mundo ve las heridas abiertas, pero no percibe el alma desgarrada. Y es en ese lugar invisible donde se libra la batalla más feroz. Job no necesitaba solo curación física, anhelaba sentido. Quería entender por qué Dios, en quien confiaba, permitía tal colapso. Y una vez más, la respuesta no llegaba. El silencio era el único retorno a sus súplicas. Aún así, algo en él se negaba a ceder completamente a la desesperación. Había, en el fondo del abismo, un hilo de fe que aún resistía. Este peso invisible es lo que muchos cargan hoy sin poder nombrar. No se trata solo de enfermedades o pérdidas concretas, sino de ruinas internas que se acumulan en silencio. La historia de Job ofrece un espejo para esas almas. Muestra que es posible estar destruido por fuera y aún así mantener algo vivo por dentro. Que es legítimo sufrir, gritar, no entender y aún seguir buscando. Job, incluso en su ruina, no perdió completamente el sentido de lo sagrado. Él cuestionó, protestó, maldijo el día de su nacimiento, pero no maldijo a Dios. Porque por más que su mundo se hubiera desmoronado, había un lugar dentro de él que aún se aferraba al Creador. Y quizás este sea el mayor testimonio de su fe. No la ausencia de dolor, sino la permanencia de la búsqueda en medio de las ruinas. En el momento en que más necesitaba empatía, Job encontró juicio. Sus amigos, en lugar de ofrecer consuelo, vinieron armados con discursos empapados de religiosidad, teologías rígidas y diagnósticos espirituales fríos. Elifaz, Bildad y Zofar se turnaron en explicaciones que, aunque parecían piadosas, llevaban una acusación velada. Si Job estaba sufriendo tanto, seguramente había pecado. Lo que comienza como una visita de solidaridad rápidamente se transforma en un tribunal. Las palabras, lejos de curar, hieren aún más profundamente. En Job capítulo 4, versículo 7, Elifaz lanza una pregunta que resume bien esta postura. Piensa bien, ¿cuál fue el inocente que llegó a perecer? El error de sus amigos fue intentar encuadrar el dolor de Job dentro de esquemas previsibles. Para ellos, Dios era justo, y la justicia de Dios exigía que el sufrimiento fuera siempre resultado de culpa. Pero esta visión simplista de la vida y de la fe no solo falló en comprender la complejidad del sufrimiento, sino que aún aplastó el corazón de alguien ya destruido. Job necesitaba ser escuchado, no corregido. Él clamaba por un abrazo, pero recibió sermones. En lugar de un hombro, encontró dedos apuntados. Es el retrato doloroso de cómo incluso los bien intencionados pueden causar heridas cuando intentan explicar lo inexplicable. El impacto de esto sobre Job fue devastador. Sus amigos no solo dudaron de su integridad, sino que le robaron una de las últimas anclas que le quedaban, la dignidad ante Dios. Él ya no defendía su inocencia solo por orgullo, sino porque sabía que algo no tenía sentido. No había error que justificara tal catástrofe, y, al ser acusado, se vio obligado a sumergirse aún más profundamente en la búsqueda de un sentido, por una audiencia directa con el propio Dios, porque ya no había quien creía en él en la tierra. Esto lo aísla aún más, convirtiendo el desamparo en total. Este episodio nos confronta con la responsabilidad que tenemos al lidiar con el dolor ajeno. Muchas veces, por miedo al silencio, por necesidad de explicaciones rápidas, buscamos respuestas prontas para preguntas que exigen escucha, no juicio. La historia de Job nos alerta contra esta prisa en diagnosticar. No todo dolor es castigo, no toda lágrima es consecuencia de error. Hay sufrimientos que pertenecen al misterio, y tratar de explicarlos con frases hechas es como echar sal en heridas abiertas. Los amigos de Job fallaron porque no entendieron que en ese momento él no necesitaba teología, sino humanidad. Y aún en esta falla hay un aprendizaje amargo.
El verdadero sufrimiento prueba no solo la fe del que sufre, sino la compasión de quienes lo rodean. Job nos muestra que a veces quien más nos hiere no es el enemigo, sino el amigo que no sabe cómo amar en tiempos de dolor. Y este tipo de herida es más difícil de curar porque afecta no al cuerpo, sino al corazón ya vulnerable. Sin embargo, Job no permitió que estas palabras lo definieran. Mantuvo su voz, continuó su clamor y siguió buscando a Dios, incluso cuando todos los demás parecían haberlo juzgado y condenado. Entre los escombros de su existencia, Job nunca maldijo a Dios, incluso presionado por su esposa, que decía, «Maldice a Dios y muere». Como leemos en Job capítulo 2, versículo 9, él se negó a romper ese lazo. La fuerza de esa decisión es colosal, no porque Job estuviera en paz o conforme, sino precisamente porque no lo estaba. Él cuestionaba, gritaba, acusaba al cielo de injusticia, pero aún así no rompió con Dios. Hay una paradoja poderosa aquí. La fe de Job no se expresa en silencio reverente, sino en protesta desesperada. Y aún así, sigue siendo fe. Esa fe que grita, que se debate, que exige respuestas, es muchas veces incomprendida en ambientes religiosos que prefieren el conformismo a la autenticidad. Job nos enseña que es posible creer profundamente y al mismo tiempo dudar, llorar, quejarse. Su fe no es la de quien acepta todo sin cuestionar, sino la de quien no puede alejarse de Dios ni siquiera en el dolor más cruel. Eso confunde a sus amigos, que esperaban una fe lineal, pero encanta al lector atento, que ve allí una relación real, desnuda, sin maquillaje. Lo que sostenía a Job, incluso sin comprender, era la certeza de que su dolor no era ignorado. Él creía que, de alguna manera, Dios estaba escuchando, incluso en silencio. Esto queda claro cuando declara con intensidad rara en Job capítulo 19, versículo 25. Porque yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre la tierra. Es esta convicción, dicha en medio de las cenizas, la que transforma a Job de víctima en profeta. Él anticipa la figura redentora, apunta hacia un socorro que aún no se ha manifestado, pero que cree existir. Esta confianza, incluso quebrada y cansada, es lo que mantiene a Job vivo. No hay una fe plastificada, sino una fe real, marcada por grietas, por lágrimas, por ira. Es la fe de quien no se rinde al diálogo con Dios, incluso cuando ese diálogo parece unilateral. Y es exactamente por eso que su historia no se reduce al sufrimiento. Ella habla de resistencia espiritual, de un alma que se niega a morir, incluso cuando todo ya ha muerto a su alrededor. Job sigue hablando con Dios porque aún cree que el silencio puede ser roto. Y tal vez esta sea una de las mayores enseñanzas de su trayectoria, que Dios no se escandaliza con nuestros gritos. Él no rechaza a quien cuestiona con el corazón destrozado. El clamor de Job, lejos de ser blasfemia, fue una alabanza diferente. Una alabanza que no alababa, pero que aún se dirigía a Dios. Una oración vestida de lamento, una adoración herida, pero viva. Y eso es fe. Fe en carne viva, fe que sangra, fe que insiste incluso sin ver, incluso sin entender. La pregunta que Job grita con el alma resuena en el corazón de todos los que han sufrido profundamente. ¿Dónde está Dios cuando todo se derrumba? Él no cuestionaba solo el motivo de su sufrimiento, sino principalmente la ausencia del divino en el momento en que más necesitaba. La sensación de orar y no ser escuchado, de buscar y no encontrar, es un dolor que supera lo físico y alcanza la esencia de la fe. En Job capítulo 23, versículos 8 y 9, él describe esta búsqueda frustrada. He aquí que, si voy hacia el oriente, allí no está, y si hacia el occidente no lo percibo. Si él está actuando en el norte,
no lo veo. Si se vuelve hacia el sur, no lo percibo. Ese sentimiento de ausencia no significa que Dios realmente haya dejado a Job. Lo que se rompió fue la percepción humana de la presencia divina. Job, limitado por su dolor, no lograba sentir lo que antes era claro. Esta es una experiencia más común de lo que se admite. Cuando todo está bien, sentimos a Dios en pequeñas cosas, pero en el dolor, incluso las señales más evidentes se vuelven invisibles. El alma, cargada por el peso del sufrimiento, pierde el enfoque, se cierra y todo lo que queda es un silencio espeso que parece negar la propia existencia de lo sagrado. Sin embargo, hay algo profundo en ese silencio. No elimina la acción de Dios, solo la oculta a los ojos humanos. Job no sabía, pero todo su dolor estaba siendo observado, registrado, acompañado por un Dios que permanecía soberano, incluso sin intervenir. Había un propósito mayor, un desenlace invisible que escapaba a la comprensión inmediata. Dios no se ausentó. Estaba construyendo algo, incluso cuando parecía ausente. El silencio divino, muchas veces, no es ausencia, sino preparación. Esta percepción cambia la manera en que vemos los momentos más oscuros de la vida. El silencio de Dios no es vacío, sino que puede ser un suelo fértil, donde se cultiva una fe más profunda. Job se convirtió en un ejemplo eterno, no por entenderlo todo, sino por mantenerse firme incluso cuando todo parecía perdido. La ausencia de respuestas no destruyó su fe, solo la purificó. Él llegó al punto de decir, en Job capítulo 13, versículo 15, «Aun cuando Él me mate, en Él esperaré». Es en esta declaración donde el cielo se abre no con respuestas, sino con una confianza que trasciende la lógica. Por lo tanto, la ausencia sentida por Job era real para él, pero no era un reflejo de la realidad divina. Dios estaba allí, presente, actuando, aunque de manera imperceptible. Y esto lleva una esperanza para todos los que viven sus propios desiertos. El hecho de no sentir la presencia de Dios no significa que Él se haya ido. Hay un misterio en la forma en que Él se hace presente incluso cuando parece ausente. Y es en ese misterio donde la fe verdadera encuentra espacio para crecer. Es difícil comprender cómo un Dios que ama puede permanecer en silencio ante el sufrimiento de alguien tan fiel como Job. Aún más desafiante es percibir que ese silencio no fue accidental, sino que formó parte de un proceso. Durante largos capítulos, Job clama, argumenta, lamenta, sin recibir ningún retorno del cielo. Y esa ausencia de respuesta es lo que más lo angustia. Sin embargo, al observar atentamente, nos damos cuenta de que el silencio divino no fue inercia. En Job capítulo 33, versículo 14, Eliú, el más joven de los presentes, ofrece una pista interesante. Antes, Dios habla de un modo, sí, dos, pero el hombre no se da cuenta de eso. Es decir, incluso en el silencio aparente, Dios está diciendo algo. El silencio de Dios no es igual al silencio humano. Cuando alguien se calla, muchas veces es por falta de qué decir. Pero cuando Dios se calla, puede ser porque está enseñando de otra forma. Es como el silencio de un maestro durante el examen. No significa ausencia, sino observación. Job, en su dolor, no podía interpretar lo que estaba sucediendo, pero su perseverancia en clamar ya formaba parte del aprendizaje. Dios no estaba ausente, estaba moldeando. Cada lamento, cada pregunta, cada protesta era parte de un proceso que estaba transformando a Job de manera invisible. En ese periodo de silencio, Dios revela algo aún más profundo, que la verdadera fe no depende de respuestas inmediatas. La fe de Job no creció cuando escuchó la voz de Dios en el torbellino, sino mientras hablaba con un cielo mudo. Este tipo de fe, persistente, incluso sin retorno, es rara y preciosa. El silencio entonces se convierte en un lenguaje divino,
una manera de purificar la confianza, de separar el interés de la devoción genuina. Job no seguía a Dios por los beneficios. Él continuó buscando incluso cuando todo le fue quitado, inclusive la voz de Dios. Esta enseñanza es especialmente necesaria hoy, en una era que exige respuestas rápidas y soluciones inmediatas. Cuando las oraciones parecen sin eco y los cielos cerrados, muchos concluyen que han sido abandonados. Pero la historia de Job nos invita a percibir el silencio como parte del diálogo divino. Es el espacio entre las palabras donde se construye la profundidad. Es el momento en que aprendemos a confiar no por lo que sentimos, sino por quién es Dios, incluso cuando Él no dice nada. Por lo tanto, incluso sin una palabra audible, Dios estaba hablando con Job. Estaba revelando que la fe más pura no exige garantías. Estaba conduciendo a Job a un nuevo tipo de relación. No más basada en recompensas o en certidumbres, sino en confianza y reverencia. Y al final, el propio Dios da testimonio de este proceso, validando cada etapa de su dolor. El silencio, que tanto asustaba, se convirtió, por fin, en parte esencial de la respuesta. Cuando Dios finalmente rompe el silencio, Él no responde a las preguntas de Job con explicaciones directas. En lugar de eso, habla del torbellino, con un lenguaje repleto de imágenes de la creación, del poder, del orden y del misterio. Es un discurso intenso, majestuoso, que parece más una tormenta que un susurro. Job, capítulo 38, versículo 1 dice: Entonces el Señor respondió a Job desde el medio de un torbellino. Y lo que sigue no son justificaciones, sino preguntas, decenas de ellas, que desmantelan la lógica humana y colocan a Job ante la vastedad del universo. Dios no se muestra irado con las preguntas de Job. Al contrario, parece acogerlas dentro de una realidad mayor. Lo que él confronta no es el sufrimiento en sí, sino la presunción de que el hombre puede entender completamente los caminos del Altísimo. Al preguntar dónde estaba Job, cuando los fundamentos de la tierra fueron lanzados, Dios revela que hay una sabiduría más allá del alcance humano. Y en lugar de ofrecer consuelo en forma de explicaciones, ofrece la visión de un mundo mucho más grande, donde el sufrimiento de un hombre, por terrible que sea, se inserta en algo que trasciende. Estos discursos no niegan el dolor de Job, sino que lo colocan en perspectiva. Dios muestra que gobierna la creación con equilibrio, que controla el mar, conoce los secretos de la luz y la oscuridad, alimenta animales salvajes y establece los límites de las tormentas. Él revela que nada escapa a su control, y esto, por más desconcertante que parezca, es una forma profunda de consuelo, porque no hay caos fuera del dominio divino, ni siquiera el dolor de Job. La tormenta que lo envolvía no era mayor que el Dios que la controlaba. Job escucha todo en silencio, no porque fue reprendido, sino porque fue despertado. Él no obtiene respuestas para sus preguntas específicas, sino que recibe algo mucho más grande, una revelación de la gloria de Dios. Y esa revelación transforma su perspectiva. Él se da cuenta de que su dolor, por más legítimo, no era el centro del universo, y que Dios, al mostrarle el cosmos, también estaba mostrando que, incluso sin entender, Él seguía siendo parte de un plan mayor, sostenido por las manos del Creador. Los discursos en el torbellino no fueron condenas, sino invitaciones a la confianza. Dios no reprochó a Job por su dolor, sino que lo condujo a una nueva visión. El torbellino no destruye, sino que revela, y es dentro de él que Job finalmente comienza a ver, no con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del alma. La ira aparente era en realidad un amor que confronta para curar, porque a veces es en medio de la tormenta que Dios habla más claramente. La primera frase de Dios, al responder a Job, es una pregunta cortante.
¿Quién es este que obscurece mis designios con palabras sin conocimiento? Job, capítulo 38, versículo 2. Esta pregunta, aunque parezca dura, no viene con desprecio. Ella carga la intención de despertar, de abrir los ojos de un hombre que hasta entonces intentaba entender lo inexplicable con herramientas limitadas. El término obscurecer no significa destruir, sino lanzar sombras sobre algo que es claro. Job, en su dolor, lanzó sombras sobre los propósitos de Dios porque intentó comprenderlos por la lógica humana. Y Dios, con esta pregunta, lo llama de vuelta a la posición de criatura frente al Creador. La soberanía divina es el tema central de este momento. Dios muestra que su voluntad y sus caminos no se someten a la comprensión humana y que su gobierno es absoluto. Al listar los elementos de la creación, el mar, la aurora, los abismos, los animales, los cielos, Dios no está solo hablando de poder, sino de cuidado, de orden, de sabiduría. Él está mostrando que, incluso en el caos aparente, existe una mano que dirige todo. El sufrimiento de Job no fue ignorado, pero tampoco se convirtió en el punto de ruptura del universo. Dios estaba, y siempre estuvo, en control. La revelación que Job recibe es desconcertante porque ella desplaza el centro de la historia. Hasta entonces, todo giraba en torno al dolor de un hombre. Ahora, Job ve que hay algo infinitamente mayor en curso. Esto no invalida su sufrimiento, sino que lo redimensiona. Él no es menos amado por no entender. Por el contrario, es invitado a confiar en un amor que no se explica, pero que gobierna. La soberanía de Dios, antes distante, ahora se convierte en la roca donde Job puede reposar. Y él entiende que su dolor no era castigo, sino parte de algo mucho más allá de lo que sus ojos podían ver. La respuesta de Job a esta revelación es tan poderosa como humilde. Él dice, en el capítulo 42, versículo 3, «En verdad, he hablado de lo que no entendía, cosas maravillosas demasiado para mí que no conocía». Es en este reconocimiento que comienza la cura, no porque sus preguntas fueron respondidas, sino porque comprende que no necesita más de ellas para confiar. La presencia de Dios se convierte en suficiente. El conocimiento de la soberanía divina lo consuela más que cualquier explicación podría hacerlo. Al revelar su soberanía, Dios no humilla a Job, sino que lo exalta. Lo coloca en un lugar de revelación que pocos alcanzan. Él pasa de sufridor a hombre que vio lo invisible. Y en este encuentro ya no hay más necesidad de protestas, porque la visión de Dios llena el espacio antes ocupado por la angustia. La revelación de los designios no es un mapa con todos los caminos, sino la certeza de que, incluso sin ver, es posible caminar, porque quien guía es digno de confianza. Hay un momento decisivo en la historia de Job que cambia todo, aunque las circunstancias externas no hayan cambiado de inmediato. Después de todo su lamento, de las acusaciones de los amigos, del silencio de Dios y de la tempestad del torbellino, Job declara con profunda reverencia: «Antes te conocía solo de oír, pero ahora mis ojos te ven». Está escrito en Job capítulo 42, versículo 5. Esta afirmación cierra un viaje espiritual, donde el conocimiento teórico de Dios se transforma en experiencia directa, viva e innegociable. La visión de Dios no fue literal, sino espiritual, un encuentro profundo que lo cambió por completo. Lo más notable en este punto es que, incluso sin obtener explicaciones concretas sobre el porqué de su sufrimiento, Job no exige más respuestas. La presencia de Dios en su plenitud bastó. Esto revela algo sorprendente sobre la naturaleza de la fe. Ella no se basa en información, sino en relación. La respuesta que Job tanto buscaba no vino en forma de argumentos, sino de una revelación. Él no tuvo los porqués esclarecidos, pero su alma fue llenada por quien Dios es. Esto cambia completamente su postura.
Aquel que antes protestaba, ahora silencia con reverencia, porque se dio cuenta de que la presencia divina es mayor que cualquier justificación. Este momento marca la verdadera vuelta en la historia. Job no volvió a ser el mismo. No solo fue restaurado en bienes o en salud, fue restaurado en el espíritu, en una dimensión más profunda y definitiva. El dolor que antes lo consumía ahora se disuelve en la grandeza de aquel que gobierna todas las cosas. Y, aunque sus problemas no habían cesado en ese instante, él comenzó a verlos de manera diferente. La experiencia con Dios resignificó su trayectoria. Y esto enseña que, a veces, el mayor milagro no es la solución de los problemas, sino el encuentro con la presencia que nos sostiene en medio de ellos. Este tipo de transformación no es fruto de un conocimiento religioso común. Es algo que nace de la búsqueda intensa, de la honestidad ante Dios, de la entrega total. Job fue sincero, se abrió, se despedazó ante el Eterno, y fue en ese quebrantamiento que Dios se reveló. Esto muestra que la autenticidad en la fe no aleja a Dios, sino que lo atrae. El cielo no se cierra para quien clama con verdad. Y es este tipo de encuentro el que cambia para siempre la forma en que vemos la vida, el dolor y hasta incluso a nosotros mismos. Ver a Dios, por lo tanto, es más que contemplar una imagen o escuchar una voz audible. Es ser invadido por una conciencia de su realidad tan fuerte que todo lo demás se vuelve secundario. Job no necesitó más respuestas porque había recibido lo esencial. La certeza de que Dios era real, soberano y estaba con él. Y es eso lo que transforma el sufrimiento en adoración, la crisis en sabiduría, el desespero en reverencia. La historia de Job no termina en el polvo y en la ceniza. Aunque allí haya hecho sus oraciones más sinceras, tras ver a Dios, su vida da un giro inesperado. Dios no solo valida su integridad ante los amigos que lo acusaron, sino que también lo restaura el doble. Job capítulo 42, versículo 10, relata que el Señor restauró la suerte de Job cuando él oraba por sus amigos, y el Señor le dio el doble de todo lo que poseía antes. Esta restauración, sin embargo, no es solo material, es integral, afecta su alma, sus relaciones y su percepción de lo sagrado. Lo más curioso es que este giro comienza no con un milagro espectacular, sino con una actitud humilde. Job ora por aquellos que lo hirieron con palabras. La cura comienza en la intercesión. Es en este acto de compasión, incluso después de todo lo que sufrió, que Dios actúa poderosamente. Job no esperaba nada más, ya se había entregado a la voluntad divina, y es precisamente cuando no exige más restauración que ésta llega. Esto revela que la acción de Dios muchas veces llega cuando el corazón está libre de la necesidad de control, rendido y dispuesto a perdonar. La restauración de Job también sirve como símbolo. No se trata solo de recibir el doble de lo que se perdió, sino de testificar que Dios puede escribir nuevos capítulos, incluso después del dolor más devastador. Job tuvo nuevos hijos, vio su descendencia hasta la 4ª generación y murió en plena vejez, satisfecho con la vida. Pero nada de esto anula lo que vivió antes. Su dolor no fue borrado, fue resignificado. Las cenizas no fueron barridas, sino que se convirtieron en el suelo fértil, de donde brotó una vida aún más profunda. Este es el tipo de restauración que va más allá de lo que los ojos ven. Es importante entender que la promesa de restauración no es garantía de que todo volverá a ser como era antes. En el caso de Job, el regreso no fue una copia del pasado, sino una nueva construcción. Sus hijos anteriores no fueron sustituidos. Su salud no volvió mágicamente en el instante de la oración. El proceso tuvo capas, pero lo que Dios hizo fue algo mayor. Restauró la esperanza, la confianza, la comunión.
devolvió a Job algo que el sufrimiento casi había destruido: la capacidad de vivir sin miedo, de amar sin reservas, de creer incluso sin entender todo. Este final no es una recompensa por el sufrimiento, como si Job hubiera ganado puntos por su resistencia. Es antes una revelación del carácter de Dios, un Dios que permite que pasemos por el valle, pero que también prepara la mesa después de la tormenta. Un Dios que no borra el pasado, sino que lo usa como parte de un propósito mayor. Job salió de las cenizas, pero las cenizas no salieron de su memoria, y eso lo hizo aún más sensible, más sabio, más humano. La historia de Job no es un episodio aislado. Ella resuena por toda la narrativa bíblica, que está repleta de momentos en los que Dios parece ausente, pero está presente de manera invisible, moldeando la historia a partir del sufrimiento. Un ejemplo claro es el de José, que fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente, como leemos en Génesis capítulo 39. En ninguno de esos momentos leemos que Dios explicó los porqués, pero la Biblia dice que el Señor estaba con José. La presencia divina silenciosa, pero constante, transforma cada caída en un peldaño hacia el propósito mayor. Otro ejemplo notable es el de David, que en varios salmos expresa su desesperación frente al silencio de Dios. En el Salmo capítulo 13, versículo 1, clama: «¿Hasta cuándo, Señor? Para siempre te olvidarás de mí». Este lamento podría haber salido de la boca de Job, y sin embargo, el mismo David que clama también termina sus salmos con alabanza, mostrando que es posible lamentar y creer al mismo tiempo. Dios no rechaza el corazón quebrantado, ni ignora el dolor sincero. Él camina al lado de quien sufre, incluso cuando no se revela de inmediato. El profeta Jeremías también es un ejemplo vívido de este misterio. Conocido como el profeta llorón, Jeremías vio la destrucción de Jerusalén. Fue rechazado por su pueblo y vivió una angustia profunda. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 17 dice: «Ya no tengo más paz, olvidé lo que es prosperidad». Pero en el mismo capítulo declara con esperanza: «Las misericordias del Señor son la causa de que no seamos consumidos». Esta alternancia entre dolor y fe, entre silencio y esperanza, es un patrón constante en la relación entre Dios y los suyos. Estos relatos bíblicos apuntan a un patrón divino. Dios no evita el sufrimiento de sus siervos, sino que se manifiesta a través de él. Esto no significa que Él desee el dolor, sino que sabe usarlo como herramienta para revelar su gracia, fortalecer la fe y alinear el corazón humano con el cielo. El sufrimiento entonces se convierte en un espacio sagrado, donde el alma encuentra profundidades que la calma jamás permitiría alcanzar. Y cada historia, como la de Job, nos muestra que, incluso cuando todo parece perdido, Dios aún está escribiendo. Por lo tanto, Job no está solo en su experiencia. Él es parte de una gran nube de testigos que enfrentaron el silencio, el dolor y el vacío, y que, al final, descubrieron que Dios nunca dejó de estar allí. La Biblia no romantiza el sufrimiento, sino que lo inserta dentro de un contexto donde incluso el dolor tiene un papel en la obra redentora de Dios. Y esto nos ayuda a entender que cuando sufrimos, no estamos desamparados, estamos en buena compañía, y bajo la mirada atenta de un Dios que trabaja incluso en el silencio. La historia de Job resuena de manera poderosa en la figura de Jesucristo. Ambos son retratos de inocencia sumergida en el dolor, de justos que sufrieron sin culpa, de hombres que gritaron al cielo y, por un tiempo, parecieron no recibir respuesta. En el Evangelio de Mateo capítulo 27, versículo 46, encontramos un grito que podría haber sido proferido por Job: Dios mío,
¿por qué me has desamparado? Jesús, colgado en la cruz, experimenta el silencio de Dios en la hora más oscura de su misión. Allí, el propio Hijo de Dios siente la ausencia del Padre, no por haber pecado, sino por llevar el pecado del mundo. Este paralelo no es accidental. Job es un prototipo del sufridor justo y Cristo es su cumplimiento pleno. Mientras Job representa a la humanidad clamando por justicia y comprensión en medio del dolor, Jesús representa a Dios que entra en el sufrimiento humano y lo redime desde adentro. Ambos fueron acusados injustamente. Ambos fueron abandonados por sus amigos. Ambos mantuvieron su integridad ante el silencio celestial. Y ambos, en medio del dolor, abrieron caminos para que otros pudieran encontrar esperanza. En Jesús, el sufrimiento adquiere un nuevo significado. La cruz no es solo un símbolo de dolor, sino de reconciliación. A diferencia de Job, Cristo no solo sobrevive al dolor, Él lo asume voluntariamente por amor. Él se convierte en el mediador entre el cielo silencioso y la tierra que gime. Lo que Job presentía, incluso sin saberlo, Cristo lo realiza plenamente. Su resurrección sella la certeza de que el silencio de Dios no es el fin de la historia. Existe vida después de la pérdida, esperanza después del luto, gloria después de la cruz. La carta de Santiago, capítulo 5, versículo 11, reconoce este paralelo al decir: «He aquí, tenemos por bienaventurados a los que han sufrido. Oísteis de la paciencia de Job y visteis el fin que el Señor le dio, porque el Señor es lleno de tierno misericordia y compasivo». Santiago conecta la perseverancia de Job con la compasión de Dios revelada en Cristo. El sufrimiento, por lo tanto, no es una derrota, sino un camino hacia la revelación de una misericordia que no se limita al tiempo o a las circunstancias. Ver a Job a la luz de Cristo nos permite reinterpretar el silencio divino como parte de un plan mayor. El silencio que tanto afligió a Job es el mismo que precedió a la mayor manifestación del amor de Dios en la cruz. El dolor que parecía sin sentido ahora se convierte en suelo sagrado, donde Dios siembra redención. Job, sin saberlo, anunciaba con su vida la realidad del Cristo sufriente, y en Cristo su historia encuentra plenitud. La cruz resignifica no solo el sufrimiento de Jesús, sino de todos los que, como Job, gritan en silencio. La historia de Job se vuelve más que una narrativa antigua cuando nos vemos en su lugar. ¿Quién nunca enfrentó una pérdida repentina, un dolor inexplicable o un silencio sofocante proveniente del cielo? Job da rostro y voz a todos los que en algún momento ya gritaron sin ser escuchados. Su trayectoria ofrece un mapa espiritual para los días oscuros del alma, cuando todo lo que queda es el polvo, las lágrimas y la soledad. Es en esos momentos que su historia se vuelve profundamente actual, porque muestra que es posible atravesar el dolor sin perder la fe. Cada detalle de la experiencia de Job lleva una lección para quienes hoy enfrentan batallas invisibles. Su honestidad con Dios nos invita a ser verdaderos también. Él no escondió su indignación, no fingió estar bien, no disimuló su crisis, y eso no alejó a Dios. Por el contrario, fue esa autenticidad la que mantuvo la conexión. En tiempos de sufrimiento, muchas personas creen que necesitan mantener una postura espiritualmente correcta. Pero Job muestra que Dios no busca apariencia, sino verdad. Él acepta el corazón quebrantado más que el discurso bonito. Otro punto poderoso de la historia de Job es que desmantela la lógica de la negociación espiritual. Job no fue recompensado por hacer el bien, ni castigado por algún mal. Sufrió sin motivo aparente, y eso nos enseña que no todo en la vida es causa y efecto. Muchas veces el sufrimiento es un misterio, y tratar de explicarlo con fórmulas simples solo aumenta el dolor.
Eso nos libera de la culpa y del miedo cuando enfrentamos nuestras propias tragedias. No siempre el dolor es una señal de error. A veces es solo parte de un proceso que aún no logramos comprender. Job también nos enseña a esperar. Él no dejó de hablar con Dios, incluso cuando todo parecía inútil, y eso, por sí mismo, es un tipo de fe que pocos desarrollan. Continuar orando incluso sin respuesta, continuar creyendo incluso sin consuelo, continuar de pie incluso sin fuerzas. Es esa resistencia espiritual la que forma a los gigantes de la fe. La historia de Job no es solo para ser admirada, sino vivida. Ella nos invita a confiar en que Dios está presente, incluso cuando todo en nosotros grita que Él se ha ido. Por lo tanto, cuando seas tú quien esté gritando en silencio, recuerda a Job. Recuerda que Dios vio cada lágrima, oyó cada clamor, incluso cuando no respondió de inmediato. Recuerda que el final de la historia no fue la ruina, sino el reencuentro con lo sagrado, y que entre el silencio y la respuesta hay un Dios que trabaja en lo invisible, moldeándote por dentro, preparando algo que los ojos aún no pueden ver. La gran revelación del libro de Job no está solo en el final feliz, sino en la constatación de que Dios estuvo presente en cada momento, aunque en silencio. Cuando Job perdió todo, Dios vio. Cuando se sentó en las cenizas, Dios estaba allí. Cuando gritó, incluso sin obtener respuesta, sus palabras subían al cielo. La ausencia sentida no era ausencia real. Esta verdad, aunque difícil de aceptar en medio del dolor, es un ancla para el alma. Dios nunca sale de escena. Él es el Dios del valle, del silencio, de la lágrima, del torbellino y de la restauración. Esta comprensión nos lleva a repensar nuestra espiritualidad. Muchas veces queremos un Dios que hable siempre, que intervenga con rapidez, que solucione con exactitud. Pero el Dios de la Biblia también es el Dios que permite el proceso, que valora el crecimiento, que se revela en etapas. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, leemos que la fe es la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de hechos que no se ven. La fe de Job es exactamente esa. Él continúa esperando, incluso sin ver. Continúa creyendo, incluso sin oír. Dios nunca dejó de actuar. Él acompañaba cada escena con ojos atentos y corazón compasivo. El hecho de no intervenir de inmediato no era desinterés, sino una invitación a la madurez espiritual. Él permitió que Job cuestionara, protestara y buscara, porque sabía que al final él lo encontraría de una manera más profunda. Y esta es una de las mayores enseñanzas del libro. El dolor no es el fin de la historia, sino un puente hacia una relación más íntima con el Creador. Job conoció a un Dios que no estaba preso a la lógica, sino que se manifestaba en la complejidad de la vida. La fe sostenida en silencio es una de las formas de devoción más poderosas. No se construye por bendiciones recibidas, sino por encuentros vividos. No depende de sensaciones o respuestas, sino de convicciones plantadas en lo más profundo del ser. Y fue esta fe la que sostuvo a Job. Él no conocía los bastidores de su historia. No sabía que Dios lo estaba usando como testimonio ante los cielos y la tierra. Pero siguió firme. Y este tipo de fe es lo que nos hace inquebrantables, incluso en medio de las tormentas. Job nos enseña que la verdadera fe no necesita de pruebas, porque ya está anclada en la certeza de quién es Dios. No importa si hay silencio, caos o pérdida, la fe que conoce a Dios de verdad sigue firme. Y al final, esta fe será recompensada, no solo con restauración, sino con revelación. Dios nunca salió de escena. Y para aquellos que siguen buscando, incluso en silencio, Él se mostrará de una forma aún más gloriosa. ¿Has enfrentado momentos en que el cielo parecía callado, incluso ante tus oraciones más sinceras?
Comparte en los comentarios qué sostuvo tu fe en esos días difíciles. Envía este video a alguien que necesite escuchar que el silencio de Dios nunca es abandono. Y si este mensaje tocó tu corazón, únete a nosotros. Inscríbete y camina con nosotros por historias que hablan al alma.